Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta plática con el maestro Carlos Alberto Sánchez. Él es un artista de Fresnillo, Zacatecas, y su técnica es el arte abstracto. Y él nos va a platicar un poco de por qué es tan importante el arte en la sociedad y por qué el arte abstracto. Entonces, pues bienvenido, maestro. Muchas gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. En el Hola, momento, perdón que te interrumpa, en el momento que tú me digas, comienzo a pasar las imágenes que me diste. pues antes que nada agradecerte la invitación, Ceci. Por supuesto, a Brigadas Móviles. También quiero agradecer y aprovechar la oportunidad de agradecerle a Katy Fayón de Italia, que tiene a su vez la organización Save Art, que también ha sido partícipe de este tipo de proyectos tan importantes para todos nosotros como comunidad artística y por supuesto en la sociedad, llevando el arte en todas sus manifestaciones y lenguajes al mayor público posible en nuestra sociedad. Mira, dice Hannah Arendt que la obra de arte es el corazón de una sociedad, pero si la creas para que lo sea, la destruyes. El arte al arte no puedes designarle una función o una utilidad sin convertirlo en otra cosa. Cuando tenemos ese tipo de pretensiones, normalmente caemos en esas confusiones, en esa falta de comunicación, porque finalmente el arte es comunicación. Entonces, sí es muy importante que cada vez sensibilicemos más a las personas, a los niños, a los adultos, a que esa mirada que cotidianamente tenemos, ese bombardeo de imágenes a través de la televisión, de los medios de comunicación, de las redes sociales, estamos siendo bombardeados de miles de imágenes en el día. Rara vez nos detenemos a contemplar o observar una obra de arte. Entonces, esta es una de las funciones y de los objetivos que la organización Brigadas y SAFE han trabajado, invitándonos a nosotros los pintores de varias partes del país, incluso de Italia, de Europa, para que nos unamos en este esfuerzo. En la historia del arte existen dos grandes corrientes, tanto es la figurativa o la figuración, como el arte abstracto. Para nosotros, el público común y corriente, es más fácil digerir o interpretar una obra figurativa porque pues finalmente es lo que tenemos más asimilado en nuestro subconsciente, ¿no? Nuestra propia imagen, nos vemos diario al espejo, vemos a los demás seres humanos, a los individuos que somos similares en características y por lo tanto muchas veces llega más a entenderse o a interpretar más fácilmente una obra figurativa. El arte abstracto representa otra cosa. El arte abstracto representa las emociones, la espiritualidad, todo lo que no se ve, todo lo impalpable, todo lo intangible. Eso lo hace interesante en virtud a que el arte figurativo utiliza la pintura como un medio de representación de algo ya predeterminado o ya visible. Y el arte abstracto es representar la pintura en sí misma, la pintura por la pintura. Representar las emociones, los sentimientos a través de texturas, color y formas. No llegar a la figuración. El arte abstracto también se le conoce como la no figuración. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de gestos, de manchas, de líneas, de puntos. Y pues finalmente tiene las mismas características de cualquier obra de arte, ya llámese música, literatura, arquitectura, cine.
de todas las manifestaciones artísticas llevan unos cánones estéticos de la composición, el ritmo, el equilibrio, la integración, las atmósferas, todos son los mismos elementos estéticos. Y eso es lo que nos hace cada vez más humanos, ¿no? Como pintores, como artistas. Podríamos iniciar con una pregunta que normalmente todo el mundo nos hace a los que nos dedicamos al arte y nos preguntan qué es el arte. El arte tiene muchísimas definiciones y también y diferentes puntos de vista desde la psicología, desde la metafísica, desde la filosofía. Pero dentro de toda esa gama de definiciones, a mí me gusta una que dice que el arte es un producto de la inteligencia y el talento y la sensibilidad humana. Finalmente el arte es creación y ese tipo de actividades va a ir dependiendo de nuestra propia mirada. Es decir, cada vez que nos topamos con un objeto artístico, va a ir dependiendo de nuestra mirada, hacia adentro o hacia afuera. Y esa mirada va a depender también de nuestra propia personal, intención o de lo interior, que despierta en mí. O sea, el arte debe tener una característica muy importante que es la comunicación, que te comunique algo. El arte muchas veces sobrevive el artista mismo. Entonces, como decía Siqueiros, que el pintor era, o su mano, la mano del pintor era simplemente una extensión de su propia estupidez. Es tal vez un pretexto para la creación, para la creatividad, los sentimientos, las emociones, y que los tenemos experimentados desde niños, desde nuestra infancia. Dicen los que saben que esas emociones se representan o las empezamos a sentir desde el vientre materno. Entonces, todo eso se va guardando en el subconsciente. Vas haciendo un banco de imágenes, un banco de emociones, y que cuando ya tienes la formación, aparte del talento, aparte de la inteligencia o de tu sensibilidad, es bien importante la formación a través de las instituciones, a través de los talleres, a través de tus propios maestros o incluso de tu propia experimentación. Vas desarrollando ese conocimiento estético, ¿no? Ese conocimiento técnico. El contenido ya depende de cada uno de nosotros, de los pintores, de los artistas. Hay una diferencia entre el pintor y el artista. Entonces, yo cuando inicié en esto hace muchos años, me preguntaba uno de mis primeros maestros, ¿tú qué quieres ser, Carlos Alberto, en el futuro? Tú vienes aquí al taller a formarte como artista, como pintor. Y en aquel entonces yo no notaba la diferencia, puesto que ya había hecho varios ejercicios de pintura, de dibujo, de la figura humana. Mi formación fue siempre figurativa, en un principio, en un inicio que fue desde el paisaje, desde la figura humana, retrato, mano, todo lo que mi curiosidad me obligaba a hacer, de saber cómo se lograba esa perfección, esa similitud con la naturaleza. Entonces yo no entendía en ese entonces cuál era la diferencia. Yo creía que eso era el arte, que esos eran los artistas los que dibujaban muy bien. Entonces yo le pregunté, pues yo no noto la diferencia entre un pintor y un artista. Él de alguna manera me lo dijo muy claro, mira, el pintor vende, el artista no. ¿Por qué el artista no vende? Porque todo lo que tú haces va a pasar por varios filtros históricos y de la propia sociedad. El arte no necesariamente debe ser bonito o estético, sino es una manifestación del espíritu. Y a veces en nuestro espíritu no simplemente tenemos cosas bellas, cosas bonitas, emociones, alegría. El ser humano se conforma de varios, de un cultivo realmente de emociones. El odio,
Entonces todo eso convive dentro de nosotros y cuando no lo podemos expresar verbalmente o gestalmente o musicalmente, nosotros tuvimos esa virtud de hacerlo a través de la pintura, del color, de las texturas. Eso me gustó mucho y le pregunté en aquel entonces, ¿cuáles son los filtros por los cuales pasa una obra de arte? Al principio son 6 etapas, básicamente. El principio es el rechazo. Cuando ves algo nuevo, cuando ves algo propositivo, cuando ves algo que tal vez nunca hayas visto y la sociedad, digamos, no es lo mismo ver y lo digo con todo respeto, y con nada más de una manera ilustrativa, pero cuando vemos un paisaje o un atardecer que se refleja la luz en el agua y todo eso, lo sentimos muy bonito, pero cuando vemos una mancha, un gesto a lo mejor agresivo, un color, algo monocromático, el ser humano tiende a rechazarlo y no lo considera obra de arte. Mucha gente lo desprecia, o sea, dice, siento que esto lo puede hacer un niño o cualquier persona. Entonces, una de las primeras etapas del arte es eso, el rechazo. Otro es la resistencia. Se resiste a ser aceptado. O sea, la comunidad, tanto artística como la social, cuando se topa con ese tipo de manifestaciones, también históricamente hay una resistencia a la aceptación, a ser aceptado como obra de arte. Entonces, ya llevamos 2. La tercera es la resignación, cuando esa persona persiste, el artista, continúa con su discurso porque es su honestidad, porque es su temperamento, porque es realmente su emoción. Y el tipo de lenguaje que está desarrollando a través de estos materiales va a continuar defendiendo su propia emoción, defendiendo su propio lenguaje. A tal grado de que se va haciendo notar cada vez más en exposiciones, sobre todo colectivas, que algún grupo ya te aceptó, entonces ya hay gente que se sensibiliza tanto a tal grado que empieza también a entender tu lenguaje y a tratar de adoptarlo como propio también. Entonces ahí inicia una etapa de resignación. La otra etapa es la aceptación, cuando ya tu trabajo ya ha sido aceptado, ya se ve como una obra de arte y que ya está siendo tomado en cuenta en otro tipo de colectividad, en otro tipo de espacios. Pues al principio, cuando uno inicia, normalmente son espacios comunes y de fácil acceso, como centros culturales de los municipios, como restaurantes, como bares. Aquí en Fresnillo tenemos una tradición, eh, no sé, arraigada del tema de los artistas que llevan su obra a los bares donde se organizaban las bohemias, donde se organizaba esas tertulias, la copita, de pronto, como un cliché, el artista no tenía para pagar su trago, su bebida y obsequiaba una obra de arte, un dibujo, un óleo pequeño, qué sé yo, y en la misma cantina los iban colgando y se iba haciendo esa tradición, ¿no? Como el tema de, como el tema de un lugar bohemio, un lugar donde disfrutas del trago, pero también de un espacio de contemplación. Después la exaltación, como quinto filtro, ¿no? La exaltación. Antes, pues sí eras rechazado, ahora ya no, y lejos de ser rechazado, tu obra empieza a tener un reconocimiento tanto de críticos, tanto de comunidad artística, tanto de publicaciones, de ser tomado en cuenta en la literatura, en la poesía y otras manifestaciones. Entonces ya empieza la exaltación de tu obra. Para esto sí ya debe haber ocurrido varios años porque no es nada fácil. Es un camino largo y sinuoso y a veces doloroso porque está lleno también pues de éxitos, sí, pero también de muchos fracasos, ¿verdad? Todos los que nos dedicamos a esto seguramente los hemos vivido y siempre retomando
pues nuestra vocación, porque este es un tema de vocación también muy, muy, muy importante. Y por último, la transmisión. Cuando se estudia en lo que tú hiciste, cuando se empieza a transmitir y a comunicar tu trabajo, cada vez más personas, más países, y que pues ahora sí ya logras un lugar dentro de la historia del arte, tanto local, estatal, nacional, internacional, y vas trascendiendo cuando tu obra te trasciende a ti mismo. No sé si ahorita hay alguna pregunta, algún comentario. No, bueno, por el momento te manda a saludar el señor Francisco Javier Bonilla. Muchas gracias, Manda querido felicitaciones amigo. desde Muchas Minera. gracias por acompañarnos en esta charla entre amigos. Ustedes tienen todo el derecho y la autoridad para hacer alguna pregunta, y si en algo estoy mal, corregirme. Esta es una reunión entre amigos, hablar un poco del trabajo, de mi trabajo, del trabajo artístico en la sociedad, del arte en la sociedad, de cómo debe de impactar, y por supuesto por qué en Zacatecas pintamos el arte abstracto todavía, ¿eh? Entonces, muy agradecido de que estén aquí con nosotros. Sí, esta parte es muy importante. Tú acabas de terminar un mural abstracto en la ciudad de Puebla, ¿no? No es muy común ver en las calles un mural, y sobre todo estas dimensiones, en un estilo abstracto. Eh, ¿Quieres que pongamos el video para que vean de qué estamos hablando y nos expliques qué es para ti este mural y cómo, bueno, cómo influye para ti o cómo crees que influye en la sociedad y donde lo vamos a poder ver en Puebla? Así es, adelante por favor. Para mí siempre será un honor que se vea este tipo de trabajos en tu ciudad. Entonces, yo no logro ver. Aquí hay una, pero yo puedo seguir platicando, Ceci, Sí, claro, porque mira, platicando. el arte no es, el arte sucede. Cada vez que nos topamos, como le comentaba, en el proceso creativo de este mural, especialmente yo le decía a Ceci al principio, no me gustaba mucho el tema de la pared porque estaba completamente expuesto. Es en una calle, es en el edificio del Museo de Bellas Artes de la Universidad de Puebla, la UPAEP, pero va a ser, ella me decía, va a ser la obra de arte más vista seguramente en tu carrera artística, porque miles de personas la van a poder ver diario. En el proceso creativo utilicé un material nuevo para mí llamado Oxical, que es en base a la cal apagada, con baba de nopal y pigmentos minerales. Entonces, la adherencia o las características de este producto es algo muy, muy similar a lo que utilizamos para realizar los frescos, la técnica del fresco bizantino. Yo conocí esta técnica con el maestro Ismael Guardado acá en Zacatecas, y pues él ha sido siempre un artista muy prolífero y de gran capacidad creativa, y sabe que la búsqueda del artista no se limita únicamente a las imágenes, sino también a los materiales con el cual nosotros transmitimos nuestras emociones. Entonces ese material me encantó, me gustó mucho, también por su alta capacidad de perdurabilidad. Y como iconografía personal, yo utilizo el chapopote, entonces hubo un acoplamiento perfecto. Si utilizas primero los medium en base a agua, y después los medium de aceite como los óleos y como en este caso el chapopote, se adhieren perfectamente por su porosidad y su pH, digamos, muy, 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 muy alto. Entonces,
es un material que beneficia tanto a la conservación del muro porque le permite respirar, porque no permite que se genere humedad en su propia naturaleza del material y que siempre va a estar seco. Entonces, el chapopote de alguna manera se convierte en un polímero y que hace una hermosa fusión de efectos visuales y de colores. Entonces, para mí fue una experiencia muy grata y les comentaba cuando hablaba del tema de la composición y adaptarme al muro, que también fue un reto, puesto que el muro está construido arquitectónicamente en forma de zigzag. Pude jugar y tuve la libertad de jugar con diferentes planos visuales. Es decir, lo ves de un ángulo, ves varios cuadros que armonizan entre sí, conviven. Lo ves de otro ángulo, cambia radicalmente, es otro mural. Y lo ves de frente y ya ves todo el discurso visual completo y la experiencia es muy grata porque el formato, la medida mide 2,5 metros de alto aproximadamente por 11 metros de largo. Entonces, en cuanto yo lo estaba pintando, pues sí pasaban coches, pasaban personas caminando, en bicicleta. Muchos se detenían a preguntarme qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que estaba pintando, incluso vigilantes, estudiantes, y, y fue un choque visual para ellos. Yo les decía que el arte, así es, el arte abstracto se presenta de alguna manera inacabado porque el pintor, hace esa pregunta a tu subconsciente. Es una triada, es una triada entre el arte, entre el artista, el pintor, la obra de arte y el espectador. Finalmente, el que completa esa triada es el espectador, porque al detenerse y contemplarlo e interpretar las imágenes que ve a través de su propio subconsciente, se está convirtiendo también en un creador, porque él está viendo cosas diferentes a las que yo manifesté, a las que yo plasmé, y el material también de alguna manera, el accidente y el capricho se manifiestan también. Y gente veía cosas completamente diferentes. Era increíble y también muy divertido que la gente decía, oiga, está pintando cruces, yo veo Cristos. Gente veía la figura de digamos, un Jesucristo con un niño abrazándolo de las piernas, bajando de la cruz. Entonces, se manifestaban muchísimas historias cada vez que la gente caminaba, se detenía, lo veía, regresaba la mirada, regresaba nuevamente la mirada hasta que detenía su paso y tratando de interpretar qué era lo que estaban viendo. Fue una experiencia interesante. A mí me gusta mucho interactuar como si fuera un espectador más y mezclarme entre la gente. Entonces yo de repente hacía dinámicas de que caminaba, regresaba y veía a la gente que lo estaba viendo. Oiga, ¿usted qué está viendo? Les preguntaba y ellos ya me soltaban a veces tenían esa humildad y sencillez de darme toda la historia que ellos describían a través de ese mural. Entonces, sí, en ese momento que yo lo pude apreciar, sí va a haber una interacción importante en la emoción, en el subconsciente de los espectadores de Puebla. Puebla tiene una arquitectura hermosa, virreinal, parece una ciudad de palacios. Ahí vivió Maximiliano y Carlota, entonces el barroco y la gran arquitectura majestuosa, convivir con este tipo de manifestaciones abstractas, para ellos va a ser un impacto y un choque visual aún mayor que el que vivimos aquí en Zacatecas. En Zacatecas contamos con el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, que es el más importante de Latinoamérica y casi el segundo más importante en el mundo. Ahí alberga pues más de 600 obras de pintores de todo el mundo que fueron amigos del maestro Manuel Felgueres, que cuando abrieron el museo la intención era de que fuera exclusivamente para el maestro, pero él
tuvo a bien hacer partícipe de sus amigos porque era muy grande y darles la oportunidad también de que sus trabajos abstractos fueran vistos de manera permanente. Todos los entregaron con mucho gusto en comodato, vitalicio. Entonces, nosotros como pintores, yo en aquella época pues era un joven pintor con mucha curiosidad de desarrollar un lenguaje propio y la figuración era un reto para mí. Pero cuando me topo con este museo, con estas manifestaciones tan complejas y de pronto toparme con los murales de Osaka, que son unas obras gigantescas y que te hacen sentir que en realidad no somos nada por la parte del tamaño y que hay mucho por hacer todavía. Yo quise entender por qué el arte abstracto y no lo entendía. El arte abstracto no se entiende, sino se siente. Esa es la gran diferencia. Cuando en mi experiencia personal pintaba pues algún retrato que me encargaba la gente, nunca falta quien te pida que pintes o que dibujes a su abuelita, a sus papás, a ellos mismos. Y luego no les gusta porque dicen, bueno, yo quiero que mis ojos sean más claros o más grandes, o quítame la verruga, hazme los chinitos más grandes, qué sé yo. Entonces era un arte complaciente. Yo no sentía más que angustia cuando hacía un retrato porque en primera instancia se tenía que parecer. Y eran horas de buscar el pequeño detalle porque 1 milímetro hace la diferencia. 1 milímetro hace que no se parezca a la persona. En el arte abstracto encontré realmente una pasión, un gusto, encontré un placer de sentir la pintura, de sentirla entre mis manos, de sentir su textura, lo terso, la temperatura de la pintura y empecé a utilizar mis manos como esa herramienta de transmisión de emociones. Sentí una liberación, sentí un desahogo, sentí que realmente me estaba comunicando y diciendo algo a través de la propia pintura. Dicen los que saben que el arte abstracto o la pintura no debe de sufrir ningún tipo de contaminación externa. El arte abstracto es un arte puro, porque la música, las drogas, el cigarro, el alcohol, son elementos externos que de alguna manera nos condicionan en nuestras emociones y no permiten encontrarnos a nosotros mismos. Porque el arte, o sea, digamos, el conocimiento más difícil es el conocerte a ti mismo. Entonces yo cuando pinto, sí procuro estar completamente sobrio, escuchar no música y escucharme a mí mismo, sentirme a mí mismo, entenderme a mí mismo, buscar en mis propias emociones y pues tener esa honestidad conmigo mismo. Entonces mi taller se convierte en una especie de templo. Hace muchos años trabajé la encáustica, que es una técnica bellísima. Quemas copal, quemas cera de abeja virgen. Entonces, sí tenía todas esas características de un templo, el taller. Ahora estoy con el tema del chapopote que me gusta mucho por su brillo, por sus características, por su alta gama de tonalidades y por las características que la puedes utilizar tanto brillante como opaco, y refleja realmente mi temperamento. Entonces, en virtud a ese museo aquí en Zacatecas, hubo una generación importante de pintores jóvenes que decidimos seguir los pasos de la pintura abstracta, pese a su antigüedad. El arte abstracto es muy antiguo. Creo que fue lo primero o las primeras manifestaciones del ser humano aquí en la Tierra. Y pues ha habido varios precursores. El más conocido es Vasily Kandinsky, aunque hay antecedentes de Vasily Kandinsky
como una pintora también rusa que se llama Hilma af Klint, que ella pintó más de 1000 piezas antes que el propio Vasily Kandinsky, más de 1000 piezas abstractas entre acuarelas, pinturas, dibujos, y de hecho me gusta más la obra de Hilma af. Entonces, Kandinsky hace su manifiesto, un libro que se llamó Lo espiritual en el arte, y pues se le da a él la paternidad. Es un movimiento que ha sobrepasado al tiempo, creo que de los ismos más longevos. Un ismo es el fauvismo, cubismo, impresionismo, dadaísmo, todos los ismos en la historia del arte que normalmente han tenido un promedio de vida de 10 años. A diferencia de todo esto, creo que el arte abstracto sigue y continúa vigente cuando tenemos la oportunidad de viajar y salir pues de nuestra ciudad, de nuestro estado, qué sé yo, y también nos damos el tiempo de conocer esos grandes museos, nos damos cuenta que efectivamente en la contemporaneidad no es tendencia el abstracto, sigue siendo sigue siendo acto de presencia en las colectivas, en el desarrollo del ser humano, pero creo que por la comodidad o por la satisfacción como seres humanos sentimos al manifestar y sacar nuestras emociones a través de estas texturas y colores. Eh, Creo que las características por las cuales el abstracto, y quiero hacer una pequeña pausa para ver si hay algún comentario, una pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quisiera hacerle al maestro? Acabamos de ver mientras hablabas, acabamos de ver el video del mural que hiciste en Puebla. Es muy interesante todo lo que la gente puede ver a través de cada línea, cada color, cada textura que se va dando dentro de la obra. Al mismo tiempo hemos estado presentando algunas otras de tus obras y a mí me gustaría saber o entender cómo es que eliges, por ejemplo, los colores. Que esta parte de los colores siempre es muy interesante, porque independientemente de todo lo que pueda decir una línea, un trazo, o lo que sea, el mismo color genera también emociones y también otro tipo de sensaciones. Y no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Bueno, Francisco Sánchez dice muchas felicidades por tu mural en Puebla. ¿Con qué Gracias. arte abstracto te identificas más y por qué? ¿Con qué, perdón? ¿Con qué tipo de arte abstracto te identificas más y por qué? Bueno, exacto, es buena pregunta. Mira, el arte abstracto se puede categorizar en diferentes disciplinas. Hay arte abstracto geométrico, orgánico, visceral, automático, y yo siento que mi trabajo es muy orgánico. Cuando no buscas esas figuras, sino las formas caprichosas de que el mismo material te da la posibilidad de jugar con esas formas, con las texturas, con los colores, con los brillos. Eso para mí es muy placentero, pero que también genera un conflicto, ¿eh? Hay cuadros que siempre tienes que tener el diálogo con tu soporte, con el diálogo, con el bastidor en blanco, con el soporte en blanco es un reto que te invita a superar, ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho la materia, porque es la parte técnica, la parte humana, con la cual yo puedo sacar esas manifestaciones. Y se le llama el espíritu de la materia, cuando compaginas con esa materia, cuando la haces tuya, la apropias y que te sientes cómodo trabajarla. El tema de los colores también es un tema muy interesante porque hasta la fecha nadie es dueño del color. El color pertenece a la luz, entonces no hay un copyright que diga este color es mío o me lo apropio. Sí te lo puedes adoptar,
sí lo puedes apropiar, pero en virtud a tu estado de ánimo que tengas en ese momento. Decían, bueno, los impresionistas que pues es un juego de luz nada más, es juxtaponer capas de colores para ir creando tus colores secundarios, terciarios, los colores quebrados, qué sé yo. El color es una ciencia, eso sí me queda muy claro. Pero también el color visto desde la psicología o desde la metafísica te expresan, digamos que el color, la energía, la fuerza, la sexualidad, la pasión, el azul, la espiritualidad, el contacto con las deidades, con tu, con tu espiritualidad, el amarillo, la alegría, la euforia, la energía positiva, todo eso. Entonces cada uno le da una interpretación en base a su propia emoción, a su propia naturaleza, en base a su propio a su propio estado de ánimo. Siempre el arte abstracto genera, en base a todas estas cosas, estas texturas, formas y todo eso, un fenómeno que se le llama SAR, que significa que es el sistema de activación reticular. Esto quiere decir que el subconsciente actúa a través de tu mirada. Y esa mirada, cuando tú te topas con una mancha en el piso, con una mancha en tu techo, en tu plafón de tu casa, de tu habitación, y le encuentras una forma y la ves tan clara como el rostro de una persona, como un animal súper bien dibujado, o en las nubes, que encuentras esas formas de animales o de cosas súper bien dibujados. Ese es el famoso SAR, o también se le conoce como escatoma, que el cerebro ve lo que quiere ver en realidad. Así es el arte abstracto. Por eso es un arte vivo, por eso cada vez cambia cuando con la luz del día, cambia con la hora del día, cambia con tu estado de ánimo, cambia constantemente. Una obra original, siempre la vas a ver diferente. Y eso es algo maravilloso, eso es algo mágico. Ok, muchas gracias. Es muy interesante todo esto que dices, sobre todo en los colores. Justamente estábamos viendo un cuadro tuyo que es fondo rojo, negro, algunas manchas azules, amarillas. Entonces ilustraste muy bien todo sin querer. Eh, pues no sé si tengan alguna otra pregunta. Eh, Creo que es muy importante dejar claro por qué en la sociedad es importante el arte, ¿no? O sea, creo que ese punto todavía queda un poco ambiguo. La mayoría de las personas no lo ven necesario, ¿no? Ven urgente pues el día a día, el trabajo diario, que realmente es lo necesario y urgente, ¿no? O más bien lo urgente, pero no ven al arte como esta parte importante que todos deberíamos de ver constantemente, ¿no? De contemplar o de darnos ese tiempo al menos. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué crees que el arte sea tan importante en la sociedad, ¿no? Y dadas las circunstancias que vivimos actualmente, ¿no? No, definitivamente es un tema de sensibilidad. La sensibilidad la vamos a adoptar siempre en nuestro núcleo familiar. ¿Qué tipo de familia tenemos? En mi familia, qué tipo de música escuchamos? En el barrio donde vivo, donde me desenvuelvo, en mi ciudad. Todo eso, todo eso nos va formando como seres humanos, como individuos. La sensibilidad tiene que ver pues con las sensaciones, con lo que percibimos de la propia naturaleza, de nuestra propia naturaleza. Entonces, la tecnología, los avances y la ciencia cada día nos están haciendo como un poco más insensibles en virtud a que tenemos más fácil acceso a la información a través de nuestros equipos electrónicos, etcétera. Y vivimos en un mundo muy acelerado, siempre bajo presión.
como que obedecemos más a nuestras necesidades inmediatas, o como dice un dicho popular, dice, yo le hago caso a lo, a lo urgente más que a lo importante. Y el tema espiritual en el ser humano también convive con nosotros, y decía un gran filósofo universal, que no solo de pan vive el hombre, o sea, nuestro trabajo, nuestras actividades que nos sirven para alimentarnos y alimentar a nuestras familias, es el trabajo, ¿no? El trabajo físico, pero también tenemos esa parte espiritual y que también requiere de nutrirse. Y la nutrimos a través de la belleza de nuestros sentidos, la belleza auditiva, la belleza de las palabras, la belleza visual, que en este caso nos compete a los pintores, que finalmente es lo que estamos buscando, ¿no? La belleza, la estética. A través de esos cánones, a través de esa cultura, y que cuando hacemos una pausa en nuestras vidas y visitamos un museo, hay un ambiente de silencio, de espacios abiertos, muy iluminados, bien ventilados, y nos enfrentamos cara a cara con una obra de arte importante, ¿no? Digamos de los grandes maestros como Goya, Rembrandt, Rubens, qué sé yo, cuando en nuestras ciudades normalmente todos tenemos casas de cultura y tenemos pintores locales que a veces ni siquiera tomamos en cuenta. El arte, a diferencia de lo decorativo, es que transmite realmente algo, algo que el pintor o el artista vivió. Pero eso es en esos espacios. Entonces, el movimiento que se generó a través del muralismo, de Diego Rivera, Siqueiros, todos ellos, este, mm, decían que el arte tendría que salir de los museos y de esos espacios a sensibilizar cada vez más a las personas. Lo que pasa es que el arte debe de tener dos características muy importantes. Debe ser diacrónico y dialéctico. Diacrónico, que significa que cada obra es hija de su propio tiempo y que va a reflejar lo que nosotros estamos viviendo en nuestra sociedad actual, en el momento en que nos está tocando vivir. La violencia la violencia social, la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, etcétera. Y también debe de ser dialéctico, que eso es hija de su propio tiempo y la sociedad que nos está tocando vivir, lo que nosotros estamos narrando a través de nuestra obra y de nuestra propia interpretación emocional a través de nuestra obra. Entonces, el espectador, cuando hace esas pausas, cuando se detiene a observar, se olvida normalmente de todo eso. Es cuando vemos el cine, cuando vemos una serie, cuando vemos una película, por eso leemos un libro de poesía, una biografía, qué sé yo, nos olvidamos del mundo exterior. Entonces esas pausas para nosotros son reparadoras, para nosotros son tranquilizadoras y también de alguna manera sirven terapéuticamente, porque es importante, mira, la música se conforma del bien combinar el sonido con el silencio. Así se forma la música, así se forma la pintura, así se forma la poesía, hablamos de ritmo, pero también así se forma el universo del caos y el orden. Y también el ser humano tenemos que tener y debemos de tener esos momentos de silencio, de la algarabía, de las presiones del trabajo, de las presiones económicas, de las presiones sociales, de inseguridad y todo eso. Y esos momentos de reflexión los podemos lograr a través de ver una obra de arte, algo que nos mueva y nos provoque, porque el arte también debe de ser provocativo, que nos provoque detenernos y tratar de interpretar qué es lo que existe en ese espacio, esos colores, esas formas, y nos va a aislar momentáneamente de este tipo de emociones que traemos entre nosotros. Una vez que hagamos esto, que respiramos, que descansamos, vamos a notar que nuestra creatividad va a fluir más, nuestra imaginación va a fluir más y la capacidad de solucionar cualquier tipo de problemas que tengamos en nuestra vida de salud, de economía, qué sé yo,
vamos a encontrar más fácilmente la salida. Eso es lo que pretende el arte también dentro de muchas cosas, o generar un espacio bello, un espacio de contemplación, un lugar donde tú puedas meterte ahí y sentirte seguro, sentirte cómodo y sentirte feliz, porque finalmente es una de las funciones del arte también, buscar la felicidad, aparte de la estética, también sentirte feliz de tener ese lugar que es íntimo y es tuyo nada más. Perfecto. Pues muchas gracias. Irma dice que está totalmente de acuerdo contigo y muchas felicidades también. Y Muchas gracias. bueno, pues no sé si tengas alguna conclusión que darnos. La verdad es que me encantó esta entrevista, es muy ilustrativa, sobre todo lo que nos decías al principio, ¿no? Todo este proceso que lleva al artista, pero no solo al artista, sino también al que contempla el arte, ¿no? De cada artista. Entonces, no sé si tengas alguna otra cosa que quieras decir como conclusión y te agradezco infinito. Pues el agradecido soy yo. Les agradezco tanto a ti como a Katy Fallon la oportunidad que nos dan a los pintores de manifestarnos en los espacios públicos. En verdad, no en cualquier ciudad se da este tipo de oportunidad. Y la distinción que me han hecho a mí de invitarme a colaborar en este proyecto hermoso, ojalá y tenga un impacto tanto social como cultural más grande de lo que nosotros nos imaginemos. Vivimos aquí en Zacatecas una situación muy difícil, digamos, en el país también. Y una de las partes o la contraparte podría ser esta, ¿no? La cultura, la sensibilidad de espíritus a través de imágenes bellas que cambien radicalmente este tipo de emociones negativas que pues están imperando en el mundo, ¿no? El arte es una solución, el arte es un medio, el arte es el medio correcto también porque son manifestaciones, aparte pacíficas, son manifestaciones bellas que cambian nuestro entorno, que cambian nuestro paisaje, que cambian nuestros hogares. Entonces, nada más como una pequeña observación, el arte no es caro. Todos podemos acceder a un dibujo, un grabado, una pintura, y tener arte vivo, arte real en nuestras casas. Normalmente un grabado cuesta lo mismo que una copia de un supermercado o de un almacén de prestigio. Cuestan similarmente. Entonces, el artista, así estás contribuyendo a que el arte siga produciendo, a que cada día y, y bueno, pues es todo por el momento. Perdón, hubo ¿Sí? una pequeña pausa, se desconectó, Sí, sí, sí. pero bueno, te agradezco infinito, Carlos, tu tiempo, eh, tus mensajes, todo lo que nos acabas de enseñar. Y no sé si quieras decir algo más del ratito que se pausó el video. Bueno, de manera personal, Ceci, yo estoy muy agradecido contigo por todas tus finas atenciones. Como anfitriona, eres una excelente anfitriona. Yo recibí un excelente trato de tu parte y de las autoridades de la UPAEP, de la Universidad en Puebla. Puebla es una ciudad bellísima. Yo me siento muy honrado de que mi trabajo esté ahí, gracias a tus gestiones, a tu trabajo. Y fue para mí una experiencia feliz conocer la fábrica de Oxical, que también fue una experiencia de vida importante. Y bueno, yo sigo a sus órdenes a través de mis redes sociales, Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿verdad? Te mando un fuerte abrazo y nuevamente muy agradecido contigo, Ceci. Gracias, muchas gracias.
Francisco Sánchez nos dice, es gratificante que en este país también tengamos artistas como tú, Carlos. Gracias por la exposición. Perfecto. Irma dice, felicidades a Ceci y a todos los que hacen posible este tipo de transmisión. Pues muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Vamos a subir esta transmisión en YouTube, entonces podrán compartirlo. También lo pondremos en nuestra página de Facebook para que quien quiera verlo de nuevo o compartirla, pues la tenga ahí a la mano. Muchas gracias, Carlos. Que tengas muy bonito día. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias a ti y abrazos a todos. Abrazos. Bye. Bye.